¿Qué significa lo que está escrito en Isaías 28:11? Vamos a ver, Isaías 28:11. Porque en lengua de tartamudos, en lenguaje extraño, hablará a este pueblo. Ajá, este era el que quería buscar aquí. Esto se puede interpretar de varias maneras, claramente, como siempre dijo, con respecto a la escritura, que tiene 4 niveles, y en realidad otros más entre cada uno de esos 4. Recordemos que Moshe normalmente se traduce que era tartamudo. La palabra no significa en realidad tartamudo, pero así es como algunos la interpretan o la traducen, ¿verdad? No es lo que nosotros entendemos como tartamudo, sino simplemente alguien que o le cuesta hablar, en el aspecto de lo que menciona Moshe, que era porque de niño se había quemado la lengua. Entonces le costaba hablar o no hablaba muy claramente. Por ende, eso es a lo que se refiere Moshe cuando dice eso. Pero curiosamente aquí se utiliza algo similar, que es como dando a entender que viene el testigo como Moshe, que va a hablar de una manera que no a todo el mundo le va a gustar, o que va a hablar de una manera que para algunos va a ser no muy, algunos dirán quizá elocuente, pero no muy sofisticado, más bien, ¿verdad? No con todas esas palabras infladas que usa mucha gente para sonar muy inteligente, sino de una manera normal, común y corriente. Entonces, ahora en el caso de este verso, que no sé cuán claro en realidad puede ser, hermano, pero sí considero, y no sé si, o sea, por eso es que no sé ni para qué decirles, si yo creo que al usted mandármelo por algo me lo manda la conexión que hizo entre una y la otra pregunta que envió, porque hay un tipo de música que parece que fuese algo como tartamudo, y no sé si es por eso que me lo envió, repito, porque dice, porque en lenguaje de tartamudos, en lenguaje extraño, hablará a este pueblo. En hebreo dice, con lengua ajeret, qué curioso, con lengua ajeret. Y repito, quería ver aquí en la concordancia. Un segundo. En inglés también lo ponen similar. Con labios laetz, laeg, que significa, qué bueno. Ves que sí, qué poderoso. Vean que qué curioso que ponen bueno, lo pusieron con lenguaje tartamudo, pero en realidad dice con labios, y en inglés también ponen como tartamudo, y ya mencioné la conexión con Moshe, pero en realidad lo que dice ahí en hebreo es con labios burlones, que es como, por ejemplo, cuando Eliyahu estaba en el Monte Carmelo y les decía a los de Baal, pero de ahí, hablen más duro, tal vez es que anda en el baño su Elohim, tal vez es que está dormido, despiértenlo, ¿verdad? Burlándose por el hecho de que era obvio el error en el que estaban y no querían aceptarlo para seguir engañando al pueblo que estaba en ignorancia y se aprovechaban de él. Como dice la escritura, Yahweh se burlará de todos ellos. En los salmos, todos ellos que pensaron que los ídolos tienen poder, todos ellos que siguieron los falsos Elohim. Entonces está hablando de que el último, y como dije, relacionado con lo de la música, por la pregunta que me hizo, usaría también palabras que verían, o un lenguaje, porque labios en hebreo en realidad también se puede traducir como idioma. Así como en español está lengua o lenguaje, en hebreo se da con los labios y también con la lengua. O sea, se puede decir idioma o lenguaje. El lenguaje es algo más profundo, más interno, cuando se conoce un idioma a profundidad,
el aspecto espiritual del mismo y no solo el significado de cada palabra, lo más superficial, en cuyo caso sería idioma, o en este caso de hebreo, labios, que por ende también se puede interpretar que va a hablar de una manera que para el mundo, para la sociedad va a ser burlona, les va a molestar, no les va a gustar, pero para los que entienden el lenguaje va a ser claro. Entonces, lo primero sería con labios de burla o labios burlones. Oh, qué curioso, porque también una concordancia más antigua dice en un lenguaje bárbaro o extranjero. Lo verán como un bárbaro. Recuerden que el último viene como un gentil. Isaías 63 y otro montón de versos que también he mencionado en otros momentos, como Paulus, que era romano, como Moshe, que nació en Egipto, y otros. Entonces, el último viene hablando al mundo en un idioma que para el hebreo es extranjero, o sea, un idioma de las naciones de hoy en día. El último viene de Efraín, entonces habría que ver dónde más está Efraín, para ver cuál sería el idioma más posible. Por ejemplo, ¿verdad? Por darles un ejemplo, aunque Efraín está esparcido por todo el mundo, entonces está difícil la situación, en el sentido de cómo lo puse, ¿verdad? Entonces, con labios burlones o con un idioma extranjero, como un bárbaro, hablando un idioma de las naciones, y por ende no estaría predicando cada palabra, ¿verdad? O sea, no estaría predicando en hebreo solo a los judíos, como muchos quizá esperarían o pensarían. Entonces, esa es la primera parte. Después dice, y en otra lengua, ¿verdad? Que ahí era donde decía lo de Ajeret, Ublashon Ajeret, y con lengua otra. Pero recuerden que Ajeret, también o otro, está relacionado con último, que es Ajarón. Ajeret, Ajarón. Entonces sería como con la lengua del último o del fin. Hablará a este pueblo. Pero en sí, al decir con otra lengua, está diciendo que no le predicaría al pueblo en hebreo, porque en ese momento Yeshayahu les está predicando en hebreo y les está diciendo, pero cuando se manifieste este del que les hablo, les va a hablar con una lengua extranjera, otra lengua, al hebreo. Entonces, espero eso haya quedado claro, hermano.